Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El tema para hoy es el poder del testimonio. Y vamos a hablar sobre la vida de Bernabé. ¿Eh? Tu testimonio puede hacer grandes cosas. Lo que tú haces, cómo tú te estás comportando, cómo tú estás hablando a través de tu testimonio, eso puede tocar el corazón, las vidas de muchas personas. Gloria a Dios. Vamos a abrir en Hechos 11:24. A ver, Hechos 11:24. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a leerlo desde el 19 al 24, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 11, 19 al 24, dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra hoy, Señor, nos habla a que podamos, Señor, nosotros creerla, a que nosotros podamos practicarla, a que nosotros podamos vivirla, Señor. Gracias te damos en esta hora porque yo sé, Señor, que tú tienes una palabra para mi vida, una palabra para tu iglesia, una palabra, Señor, para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Creemos, Padre, en el poder de tu palabra, y creemos también, Señor Jesús, en lo que tu palabra puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar? En el testimonio, hermanos, hay poder cuando nosotros nos comportamos como la palabra de Dios nos está mandando a comportarnos, como la palabra de Dios dice que debemos de hacer. Amén. Porque su palabra nos enseña que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que vivir con propósito, creyendo en la palabra, viviendo la palabra, caminando en la palabra. ¿Para qué? Porque también nosotros somos una carta abierta para los que nos ven. En nuestra casa, en el lugar, pues cuando van a la escuela por los niños, no sé si en el campo, a lo mejor alguien te ve en el campo, pero eres una carta abierta que está viendo tú cómo te estás comportando. Y por eso es que tú tienes que comportarte como a Dios le agrada. Yo tengo que comportarme en mi trabajo como a Dios le agrada. Amén. Yo le decía a alguien que platicaba hace como 15, 20 días, le decía, yo tengo que, si estoy predicando, si voy y comparto, tengo que portarme bien, tengo que obedecer a la palabra de Dios, porque no puedo venir yo a predicarte a ti, no puedo venir yo a estar hablando de la palabra de Dios, pero quizás cuando tú no me ves yo hacer otras cosas que a Dios no le agraden, y quizás a ti te puedo engañar, quizás puedo mentir a cualquiera que yo estoy aquí predicando, compartiendo la palabra, puedo engañarle a alguien, pero a Dios yo no le voy a engañar, porque Dios me ve todos los días, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Dios está conmigo y me está viendo cómo yo me estoy comportando delante de Él. Gloria a Dios. Por eso el testimonio de cada uno de nosotros tiene un gran peso, tiene un gran poder. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros obedecemos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nuestro testimonio puede alcanzar la vida de muchos. Nuestro testimonio puede hablar. Alguien dijo una vez un dicho que se dice: predica en todo tiempo y cuando sea necesario, abre tu boca para hablar. Porque tenemos que predicar con nuestro testimonio y con nuestra forma de ser. Así tenemos que hablarle al mundo también. Y cuando sea necesario, tenemos que abrir nuestros labios para hablarle el mensaje del evangelio. Gloria a Dios, aleluya. El testimonio de Bernabé no fue solo con palabras, sino también con acciones concretas. La palabra de Dios nos enseña que Bernabé era un hombre bueno,
lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. En todo el libro de los Hechos vamos a encontrar que las personas eran llenas del Espíritu Santo para poder compartir la palabra de Dios, para poder servir en algún ministerio, para poder ir a evangelizar. Eran llenas del Espíritu Santo. Es lo que estamos anhelando cada día, que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer aquí en la tierra. Pero también necesitamos fe. Tenemos que creerle que Dios lo va a hacer. Tenemos que creer que Jesús va a cumplir su promesa en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada hogar. Dios va a cumplir la promesa que Él ya dijo, porque todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Jesús ha hablado, se tiene que cumplir conforme a Él lo dijo. Amén. Y por eso es que tú y yo tenemos que tener fe. Tenemos que creerle. Porque cuando tú y yo creemos, cuando tú y yo entendemos eso, cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, qué es lo que Jesús nos mandó a hacer, qué es lo que Jesús quiere que hagamos, nuestras acciones van a hablar. Vamos a ver las cosas. Porque Esteban era un varón bueno, dice. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Esteban era varón bueno? La gente sabía que Bernabé era un hombre bueno. Sabía, conocía. Amén. Su vida, hermanos, su vida de Bernabé era un ejemplo de cómo el carácter, la fe y el servicio pueden atraer a las multitudes al Señor. Pueden hacer que las personas crean en el Evangelio, crean en el Señor Jesucristo. Porque es una vida consagrada al Señor, porque es una vida que le está creyendo al Señor. Y por eso es que Dios lo hace, porque sin fe nada se puede hacer. Si tú no crees, si yo no creo, no se va a poder hacer las cosas. Pero si estamos creyendo en Dios, van a suceder las cosas. Dios lo va a hacer, Dios se va a mover. Gloria a Dios, aleluya. Bernabé también lo que hizo fue un legado, un testimonio que dejó. Su generosidad y desprendimiento, porque dice la palabra de Dios en Hechos 4, 36 y 37, nos habla que Bernabé, vamos ahí, a esa cita, Hechos 4, 36 y 37, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando la iglesia empezó a crecer, cuando la iglesia empezó a reunirse ahí en Jerusalén, cuando los primeros cristianos empezaron a creer en el Evangelio, dice la palabra de Dios que todas las cosas las tenían en común. Todas las cosas ellos lo tenían en común. Ellos se unían para orar, ellos se unían para escuchar el mensaje de Dios. Ellos estaban juntos, unidos, pero también había algo que ellos hacían. Y dice que todas las cosas las tenían en común. ¿Por qué? Porque todos dice que empezaron a traer sus cosas, lo que ellos tenían, sus pertenencias, y las empezaron a vender y a traerlas a los pies de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. ¿Para qué? Para que se pudiera repartir con aquel que tenía alguna necesidad. Y toda la gente veía el testimonio de Bernabé. Conocían que era un hombre que dice que tenía una heredad y la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entregó todo lo que tenía. Amén. Era un testimonio que él estaba dando, cómo él estaba entregando lo que él tenía y despojándose de sus pertenencias para poder bendecir a los demás, para poder ayudar a los demás. ¿Sí? Porque todas las cosas que ellos hacían, dice la palabra de Dios, que lo tenían en común. Y las palabras, los hechos, muchas veces van a hablar más que nuestras palabras. Amén. Porque si yo vengo y me pongo a orar, me pongo a predicar, pero mis hechos son diferentes a lo que yo estoy predicando, entonces eso no va a causar ningún efecto en la vida de alguien más. Pero si yo vengo y predico la palabra de Dios, pero estoy predicando y estoy haciendo también las cosas que estoy predicando, entonces eso sí va a tener un peso, va a tener un poder para alcanzar a aquel que está viendo, a aquel que está escuchando esa palabra que yo estoy predicando, que yo estoy compartiendo. Amén. En la palabra de Dios, en Hechos también nos enseña cómo dice Lucas cuando escribió a Teófilo, le dice: en el primer tratado te enseñé cómo las cosas que Jesús empezó a hacer y empezó a enseñar. Lo que Jesús hacía, eso lo enseñaba y lo transmitía a otros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo es que Jesús hacía las cosas pero también las enseñaba? No solamente hacía, pero no enseñaba, o no solamente enseñaba, pero no hacía. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos para Dios tiene que ir en obediencia, tiene que ir alineado a su palabra, tiene que ir en fe, creyendo
que Dios es el que nos está ayudando para hacer las cosas. El ejemplo de Bernabé, hermanos, nos deja ver cómo él voluntariamente inspiró también a la iglesia primitiva. Cómo él pudo ayudar, y las personas cuando vieron que Bernabé que hizo eso, los demás dice que empezaron a traer también sus pertenencias y a darle a los necesitados. Empezaron a compartirle a los demás. ¿Por qué? Porque él inspiró. Hay algo que alguien empieza a hacer, pero es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, lo que la persona hace causa un efecto en alguien más y contagia al otro, y el otro contagia al otro. Y así se va extendiendo para que el evangelio se siga compartiendo, para que el evangelio se siga predicando, para que el evangelio se siga llevando a otros lugares. Amén. Es poderoso lo que Dios hace en la vida del ser humano, del hombre que le crea a Dios. Y Bernabé fue un ejemplo de eso. También Bernabé fue un defensor de los nuevos creyentes. Cuando Pablo fue rechazado por temor, Bernabé lo presentó a los apóstoles y dio testimonio de su conversión. Fue puente de confianza y reconciliación. Hechos 9:27. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. En el 26 dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse, hablando de Saulo, con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Dice que las personas ahí donde llegó, en Jerusalén, cuando llegó Saulo, todos estaban espantados porque conocían el testimonio de Saulo, cómo perseguía a los cristianos para arrestarlos, para llevarlos a la cárcel, para golpearlos, para maltratarlos. Todos conocían. Pero Bernabé conocía lo que Jesús había hecho en el corazón de Saulo, cómo Jesús había cambiado a Saulo. Y él lo presentó con los discípulos del Señor, con todos los seguidores de Cristo. Lo empezó a presentar delante de él. Y fue un puente, también una conexión para que el ministerio de Pablo se pudiera levantar, para que pudiera crecer el apóstol Pablo. Porque Bernabé fue el que lo ayudó, el que fue el puente, una conexión para que la gente pudiera creer que Dios había hecho una obra en la vida de Saulo. Pero hubo alguien que pudo ayudarlo, hubo alguien que intervino por la vida de Saulo. Y así Saulo comenzó a predicar la palabra de Dios. Y las personas pues cuando creyeron, cuando escucharon el mensaje de Bernabé, cuando él les compartió cómo es que Jesús había cambiado su vida y cómo Pablo empezó a predicar en el nombre de Jesús, entonces ellos creyeron, ya no le dejaron de tener miedo. Amén. Bernabé también fue enviado a Antioquía para confirmar la obra de Dios entre los gentiles, y animó a los creyentes a permanecer fieles. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer ahí donde leímos Hechos 11, 22 y 23. Dice la palabra de Dios así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Pero también la gente, ya los que estaban aquí, conocían ese testimonio que había dado Bernabé, sabían lo que él había hecho, y por eso ellos creyeron, y por eso ellos lo recibieron, dice. Y Bernabé empezó a exhortarles a que permanecieran fiel, empezó a compartirles la palabra, empezó a hablarles, y ellos creyeron porque sabían el testimonio que estaba dando Bernabé. Sabían que era un hombre lleno de fe, sabían que era un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y por eso las personas creían. Y dice la palabra de Dios que cuando él les exhortó, en el 25 dice: después fue Bernabé, el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. La predicación de Bernabé tocó la vida de las personas, y más se añadieron en ese momento. Más personas se añadieron a la iglesia de Cristo, a los discípulos, a los seguidores de Cristo, porque era un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y también
Bernabé fue el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Dice la palabra de Dios que Bernabé buscó a Pablo en Tarso y lo llevó a Antioquía para que ellos pudieran estar juntos. Hechos 11, 25 y 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios, aleluya. Bernabé fue a buscar a Pablo y lo trajo, dice, hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Empezaron a hablar, empezaron a compartir, hicieron un buen equipo para predicar el evangelio, para compartir y enseñar a los demás la palabra de Dios. Amén. Y ese es un hombre que conoce, es un hombre que sabe lo que tiene en Cristo, quién es en Cristo. Alguien que está ahí al pendiente, alguien que está buscando y enseñando a alguien más y apoyando a alguien más y predicando la palabra. Y eso es lo que hizo Bernabé con el apóstol Pablo, con Pablo ahí, cuando lo fue a buscar. Y juntos enseñaron, juntos predicaron y juntos estaban. Y en el capítulo 13, en el versículo 2 y 3, comienzan su primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria a Dios, aleluya. Cuán importante es cuando nosotros le creemos a Dios, pero cuán importante es que nosotros vivamos una vida en oración, una vida dependiendo del Espíritu Santo, una vida con nuestros oídos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuán importante es que en la iglesia se levanten profetas. Cuán importante es que en la iglesia se levanten los que hablen la palabra de Dios. Cuán importante, dice que habían profetas y maestros. Cuán importante es que se levanten maestros para enseñar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Los necesitamos en la iglesia? Claro que los necesitamos, porque todos, Dios nos da a cada uno de nosotros, Dios nos da un don, Dios nos da un talento, Dios nos da un ministerio. Y todo eso que tenemos no es para que nosotros nos los quedemos, no. Todo lo que Dios nos da es para que lo pongamos a la obra de Dios, para que lo traigamos y lo pongamos delante de Dios y empecemos a trabajar en la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso Dios te da a ti y a mí dones, ministerios, talentos. Para eso te los da, para eso me los da a mí, para que podamos servir con eficacia en la iglesia de Dios, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y es importante todo lo que hagamos, es un complemento todo. Quizás el pastor hace algo, necesitamos maestros porque ellos van a enseñar, necesitamos profetas para que profeticen, necesitamos todos los ministerios en la iglesia de Dios, en la casa de Dios los necesitamos. ¿Por qué? Porque se complementa todos esos ministerios para que podamos nosotros servir aquí en la iglesia y servir allá afuera donde vamos a ir a predicar el evangelio de Dios. Y es por eso que cada día que nosotros estamos aquí, Dios nos está animando, hermanos. Dios nos está diciendo: levántate, yo te voy a usar, levántate, prepárate. Estudia, medita la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que estaban ahí ayunando y estaban orando, y Dios por medio de los profetas empezó a hablar y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio, para la obra, para el trabajo que yo les voy a mandar a hacer. Y ellos comenzaron y ellos salieron a predicar el evangelio de Dios. Gloria a Dios, aleluya, amén. Este es un llamado para ti, este es un llamado para mí. Prepárate, hermanos, porque Dios va a hacer las cosas. Pero si tú y yo no nos preparamos, las cosas no pueden hacerse. Y no es porque Dios no lo pueda hacer, pero Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí para que las cosas se hagan. No es porque Dios no tenga el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacer las cosas. Jesús dijo cuando llegaron a arrestarlo, Él dijo: ¿qué crees que no puedo llamar una legión de ángeles para que vengan y me defiendan? Claro que lo puedo hacer. Claro que Jesús lo podía hacer. Pero Él sabía y conocía muy bien para qué había venido a la tierra, para qué estaba aquí. Amén. Por eso es que tú y yo tenemos que saber por qué estamos aquí. Tú y yo tenemos que conocer por qué Dios nos ha llamado.
y obedecer también a la palabra de Dios que nos está diciendo: vamos, esforcémonos cada día, vamos, echémosle gana, leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, oremos, pidámosle a Dios revelación, pidámosle a Dios sueños, pidámosle a Dios visiones, pidámosle a Dios, porque Dios lo va a hacer. Cuando tú te metes con el Señor, cuando aquí estos hombres se metieron con el Señor en ayuno y oración, el Señor respondió a las peticiones que ellos estaban clamando. Gloria a Dios. Y Saulo y Pablo y Bernabé salen en el primer viaje misionero para ir y predicar el evangelio de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Bernabé era un hombre de ánimo y consolación. Su nombre significaba hijo de consolación o hijo de ánimo. Siempre levantaba y fortalecía la fe de otros cristianos. Estaba animando. Cuán importante es que tú y yo animemos a los demás. Cuán importante es que estemos unidos, animándonos cada día, diciéndonos: Dios está contigo. Quizás ya lo sabemos, pero una palabra de Dios, cuando la necesitamos, viene para nuestras vidas a fortalecernos. Y por eso tú y yo tenemos que estar en unidad y apoyarnos, estar animándonos unos a otros, conocer lo que Dios quiere hacer, saber lo que Dios quiere hacer. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. También Bernabé defendió, dice, a Juan Marcos. Pablo no lo quiso llevarlo en el segundo viaje misionero, pero Bernabé lo defendió y Juan Marcos lo acompañó después. En ese momento dice la palabra de Dios que Marcos, en el primer viaje misionero que fueron, él se regresó. Él dejó el viaje misionero y se regresó una vez más a Jerusalén. Y quizás para muchos él había fallado y ya no se podía levantar, pero una vez más Bernabé dijo: no, Dios lo va a levantar. Dios va a hacer algo con la vida de Marcos. Y si leemos más adelante en Colosenses 4:10, aleluya. Dice Colosenses 4:10: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos. Ahí está Marcos. Amén. Quizás había fallado Marcos en regresarse una vez más, y Pablo le dijo: no, ya no hay que llevarlo, porque no continuó en el mensaje. Pero Bernabé dice: no, sí hay que llevarlo. Y hubo ahí una discusión entre ellos y no llegaron a un acuerdo. Dice, pero Bernabé se fue con Marcos y Pablo salió con Silas, pero fueron a predicar el evangelio de Dios, fueron a compartir las buenas noticias. Y una vez más Marcos volvió una vez más a hacer la obra de Dios y fue útil para el ministerio del apóstol Pablo. Gloria a Dios, aleluya. En segunda de Timoteo también nos habla y nos dice sobre Juan Marcos. Segunda de Timoteo 4:11. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios. Amén. Una vez más, por lo que Bernabé hizo, de que no lo dejó, sino que lo levantó una vez más. Y Marcos fue útil para el ministerio del apóstol Pablo. Aleluya. Y también Marcos escribió el evangelio de Marcos. Amén. ¿Por qué? Porque hubo una influencia en la vida de él. Bernabé lo levantó una vez más. Gloria a Dios, aleluya. Tiene poder el testimonio que nosotros estamos dando. Tenía poder ese testimonio que Bernabé daba. Su bondad de Bernabé y la fe y la llenura del Espíritu Santo eran visibles a los ojos de las personas. Gloria a Dios, aleluya. La vida de Bernabé produjo un fruto, un crecimiento de la iglesia, discipulado, reconciliación y ánimo a las personas. Gloria a Dios. El testimonio auténtico abre puertas y atrae multitudes al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es muy importante que nosotros nos comportemos como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Amén. Que nosotros obedezcamos al Señor y que le creamos que Dios va a hacer grandes cosas, grandes maravillas, grandes milagros va a hacer Dios en medio de su iglesia, cuando nosotros estamos caminando en fe, dando buen testimonio, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, como la vida de Bernabé. Gloria a Dios, aleluya. Esto nos enseña a nosotros que en la vida de Bernabé, hermanos, podemos encontrar grandes cosas que podemos aplicarlas hoy a nuestra vida, que podemos imitar las cosas
que Bernabé hizo. Amén. Dice la palabra de Dios que Bernabé dio las cosas, daba con generosidad, daba con alegría, daba con desprendimiento. Y cada que nosotros vengamos y traigamos las cosas para el Señor, nosotros tenemos que venir con alegría y darlo de corazón, sabiendo que Dios, que traemos las cosas para darlas a Dios. Bendito es su nombre. También nosotros tenemos que ayudar, como les decía, apoyar a alguien más, a los nuevos creyentes. Tenemos que ir a hablarles, tenemos que darle palabras de ánimo. Conocemos a los hermanos que les hemos hablado. Quizás por mucho tiempo ellos pues han escuchado y quizás pues como que quieren y como que no quieren. Pero para eso Dios te puso, para eso Dios me puso, para que hablemos. Cuando tú veas a esos hermanos, a aquellas personas que ya les hablamos, que ya se les compartió el evangelio, que ya recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando tú los veas, háblales unas palabras. Dales una palabra de ánimo, invítalos, levántalos. El Señor no rechaza a nadie. El Señor está esperando que todos vengan, que todos se acerquen, que todos lo busquen de corazón y más adelante que le puedan servir también. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces cuando tú veas a alguien, anímalo. Dile que invítalo a la iglesia y dile que Dios está con ellos. Dale una palabra de bendición, dale una palabra de ánimo. Gloria a Dios, aleluya. Y también prepárate para que tú puedas ir a hablarles, a enseñarles. Tenemos que estar preparados, ir y platicar, y en medio de la plática tú vas a enseñarles, tú vas a hablarles. Gloria a Dios, aleluya. Para eso también necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir de nuestras fuerzas para hacer las cosas. Amén. Quizás muchas veces tengamos muchas cosas que hacer, estemos pues ocupados todo el día y no hay nada de tiempo. Pero tenemos que sacar tiempo para hacer la obra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría, tenemos que buscar a Dios para que seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que creerle a Dios para que vayamos y hablemos de la gente y les enseñemos y los levantemos. Aquellos que están débiles en tu hogar, en tu casa, tú tienes que hablarle a tus hijos, a tu familia, aquel que no quiere acercarse. Tú tienes que ser un testimonio, tú tienes que hablarles, tú tienes que compartir el evangelio en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios te levantó a ti para que lo hagas. Dios me levantó a mí para que yo lo haga. Entonces tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que cumplir el llamado que Dios nos ha dado a la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. No solamente oidores, dice su palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y para eso tenemos pues que sacar fuerza. Tenemos que sacar, muchas veces quizás estamos cansados. Muchas veces estamos agotados. Muchas veces estamos quizás enfermos. Muchas veces. Pero eso no nos impide que nosotros cumplamos la misión que Dios nos ha mandado a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tú, como Bernabé hizo las cosas, como Bernabé dio, como Bernabé enseñó, como Bernabé apoyó, fue un puente, una conexión para los demás. Entonces tú también practícalo, tú también haz la obra de Dios. Tú también puedes hacerlo, porque Dios te llamó a ti y a mí. Dios nos llamó para hacer las cosas. Gloria a Dios, aleluya. No es solamente en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de los apóstoles. No solamente es para ese tiempo que ellos se levantaban, que ellos eran llenos del Espíritu Santo. No, es para este tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, cuando el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, camina con nosotros, te ayuda, te enseña, te llena cada día. Si tú lo buscas, dice la palabra de Dios que los discípulos oraban, pedían la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo descendía y venía para llenarlos. Gloria a Dios. Si tú estás pidiendo, estás buscando, estás llamando a Dios, estás diciéndole: lléname de tu Espíritu Santo, dame sabiduría, dame de nuevo para predicar el evangelio, Dios lo va a hacer. Tenlo por seguro que Dios lo va a hacer. Yo estoy seguro que Dios va a hacer las cosas. Si lo estoy pidiendo, si lo estoy buscando, si me estoy comportando, si estoy viviendo bajo los principios de la palabra de Dios, si estoy obedeciendo a lo que la palabra de Dios me está diciendo, si me estoy guardando en santidad, si estoy haciendo las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando nosotros queremos algo, pero no solamente lo vamos a pedir, no, tenemos que actuar también. Tenemos que ir a hacer las cosas de lo que estamos diciendo. Amén. Tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que vivirlo. Porque ese es el poder del testimonio que va a hablar y va a convencer a las personas. Ese es el poder de Dios obrando en tu vida, en tu testimonio. El poder de Dios dentro de ti, el Espíritu Santo dentro de tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que nos enseña Bernabé, que el testimonio no es solamente hablar, es vivirlo. Lo que predicamos no es solamente hablar, es vivirlo, vivir el evangelio. Vive
la palabra. No solamente la tenemos que confesar, tenemos que vivir la palabra de Dios. Amén, aleluya. Su vida fue un sermón que atrajo a multitudes al Señor. Amén. Por eso te digo que el poder del testimonio es el poder de Dios dentro de ti y de mí, para que pueda convencer a aquel que está duro su corazón, para que se acerque a los pies de Jesucristo. Dios nos está llamando, amado hermano, para ser hijos de ánimo, como lo fue Bernabé, para que prediquemos con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Amén. Que podamos hablarle al mundo, que aquí en La Noria conozcan tu testimonio, que eres un cristiano que obedece la palabra de Dios, que vive conforme a los principios de Dios. Que te conozcan así, que puedan hablar de ti, que puedan hablar de mí donde me conocen, que puedan decir que soy diferente, que puedan decir que vivo conforme a lo que yo estoy hablando. Sí. Yo voy a un lugar aquí en Ocotlán y tengo unos clientes, un matrimonio que la persona, la señora, dice: ¿por qué haces las cosas diferentes? ¿Por qué actúas diferente? ¿Por qué no haces como los demás? Y ellos me conocen, ellos ven, yo voy cada semana, cada 8 días voy a verlos. Y entonces mi testimonio tiene que, mis palabras que yo hablo, tiene que ser ese testimonio, tengo que vivirlo. Conforme estoy hablando, así tengo que vivir. No puedo actuar de una manera diferente. Amén. Hay muchos clientes que tenemos que me conocen y saben muchos que soy cristiano. Y hay uno que siempre que voy, bueno, no siempre, sino cuando él está, lo encuentro y platicamos y nos saluda, y muchas veces dice: ¿quiere una? Me ofrece una cerveza y le digo: no, gracias. No, sí es cierto que no toma, porque conocen yo. Pero imagínate que yo empezara a decirle: pues está bien, nadie me está viendo. ¿Qué van a pensar esas personas? Cuando nosotros hacemos las cosas diferentes, cuando nosotros cuando no hacemos lo que predicamos, estamos pisoteando el evangelio de Cristo. Estamos diciendo que el evangelio no vale nada, porque estamos haciendo lo contrario a lo que estamos predicando. Pero cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, las cosas van a ser diferentes. Amén. Y vamos a ver cómo Dios va a obrar y tocar esos corazones. Y yo estoy orando por aquellas personas que tengo pues esa relación, quizás ya como un poco como amistad, pero yo estoy orando por ellos para que aquellas personas conozcan, y a través de mi testimonio, a través de mi vida, Dios haga la obra en la vida de ellos. Y ellos puedan conocer que nuestro Dios cambia las vidas, cambia los corazones. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. La vida del cristiano muchas veces va a pasar muchas situaciones difíciles, va a vivir situaciones difíciles, va a pasar por circunstancias difíciles, que muchas veces vamos a decir: Señor, ya no puedo más, ya no quiero seguir. Pero hoy el Señor nos anima a que nos levantemos. A través de la vida de Bernabé, hoy el Señor nos está animando para que nos levantemos una vez más. Nosotros podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Y nosotros tenemos al más grande. Nuestro problema, muchas veces nuestra situación la vamos a ver difícil, pero mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Es mayor nuestro Señor que aquella situación en la que estemos. Y entonces tú puedes levantarte. Entonces Dios te puede usar. Dios puede hacer algo en tu vida. Dios puede cambiar las circunstancias en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Dios lo puede hacer. Tú tienes que tener la fe de Bernabé. Tú tienes que creerle al Señor que Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Israel, cuando había guerra contra los filisteos y Goliat salió para pelear en contra de ellos, todos veían a aquel hombre grande, aquel gigante, y todos veían a aquel hombre y le tenían miedo. Pero hubo un pequeño, el pequeño David, que tenía un Dios grande, que ese gigante lo veía pequeño, porque Dios estaba con él. Dios está contigo, iglesia. Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Y Dios nos puede usar, y Dios nos puede levantar, y Dios puede cambiar las situaciones en nuestras vidas.
Y Dios lo va a hacer si nosotros creemos, si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, si tenemos fe en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Dios puede usarte a ti y a mí a través de nuestras vidas, a través de nuestros testimonios, para que la gente conozca del Evangelio. Gloria a Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida, Señor. Padre, yo sé, Señor Jesús, y te pido perdón si he fallado, Padre. Te pido perdón en esta hora. Cada uno de nosotros reconocemos, no sé, Padre mío, la falta de cada uno, pero tú sí la conoces, Padre. Y en esta hora hoy oramos para que tú perdones nuestra falta y nos ayudes para que nos podamos levantar en victoria, para que podamos creer en el Evangelio, para que podamos saber que solamente tú puedes hacer grandes cosas, grandes milagros, grandes prodigios, grandes señales vas a hacer a través de la vida de cada uno de mis hermanos, a través de mi vida, Señor. Tú lo vas a hacer, Padre. Fortalécenos cada día, levántanos, ayúdanos, Señor, que podamos creer, Señor, que tú vas a hacer las cosas. En esta hora, Señor, oramos, Padre, por cada necesidad. En esta hora oramos, Padre glorioso, para que tú bendigas y fortalezcas la vida de mis hermanos, la vida de tu iglesia, Padre, que tú has levantado en este lugar, Padre glorioso, porque yo sé, Señor Jesús, que tú vas a hacer, Señor, vas a traer los frutos, Padre, que se han sembrado en este lugar, que se han llorado quizás, Padre, que se han doblado rodillas, Padre, para que las cosas, Señor Jesús, imposibles para nosotros, tú las puedas hacer posibles. Gracias te doy en esta hora, Dios. Fortalece mi vida y fortalece a tu iglesia también. En el nombre de Jesús les bendecimos, Padre, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros. Oramos, Señor Jesús, que lo que tú has hablado se cumpla en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.